Bueno, muy buenos días, o no sé, ya buenas tardes. Cada vez que tengo la oportunidad de venir a México lo hago con la mayor complacencia. También agradezco la invitación que nos hace la Universidad Autónoma Metropolitana. Pero entiendo que pues hoy es ya el cierre final y no sé por qué Sergio siempre me deja de último, me pone la parte difícil. Ah, sí, así es. Bueno. Bueno, miren, en virtud del tiempo y de las consideraciones que ya debemos tener del cansancio, quiero decirles que mi trabajo se basa en la recuperación del patrimonio y todo lo que tiene que ver con la teoría arquitectónica. Desde hace mucho tiempo estuve aquí en la Ciudad de México realizando mis estudios de posgrado. Y también me es grato regresar a la ciudad porque en mi ciudad hay pocas librerías. Y ustedes tienen la oportunidad de vivir en una ciudad donde creo que tiene algo más de 800 librerías. Por eso ese también es una excusa de regresar a México. Pero les confieso que la más importante es venir a verme con los amigos. Porque así como lo decía Gabriel García Márquez, él escribía para sus amigos. Y creo que es uno de los aspectos que nosotros hemos ido descuidando en la concepción de las ciudades y de la arquitectura. Y por último, lo más importante, porque vengo a aprender de ustedes y vengo a aprender de los conferencistas. Bueno, resulta que yo viajo mucho a Bogotá y he tomado una estrategia, digamos, porque muchas veces viajo con una persona, una prima mía que le tiene mucho miedo al avión. Luego, ella ha tomado la determinación de viajar los martes y los jueves, que es cuando viajan a Bogotá nuestros senadores y nuestros representantes. Lo digo porque ella ha sacado la conclusión que en este universo de historia se han caído aviones con futbolistas, se han caído con artistas, pero nunca se ha caído un avión de políticos, ¿cierto? Entonces, hay algunos de nosotros que de allá en mi país que tienen 40 años haciéndole mal al país desde el punto de vista de lo que nosotros hoy estamos hablando y de lo que ahorita decía Rinio. Pero nunca le ha pasado nada, ni siquiera el avión se ha distorsionado. Entonces, qué buena estrategia esa. Pero lo digo porque pensaba yo además de que últimamente me ha tocado ir a muchos funerales de amigos y estoy sacando una teoría en la cual me he puesto a pensar por qué mis amigos buenos se están muriendo y la gente mala nunca padece de una enfermedad de esa lamentosa que termina uno casi que contagiándose de la tristeza de la muerte de ese amigo. Y voy a la iglesia porque, pues, lo confieso, no voy tanto a la iglesia como Rinio, hablamos de otras cosas y le sacamos provecho a eso. Pero me doy cuenta que en la iglesia en un momento el cura nos dice que nos demos la paz, ¿cierto? Y yo me pregunto, ¿por qué nada más en ese sitio? Entonces yo voy a invitarlos a ustedes a que se levanten medio minuto y no les demos la paz, démonos un saludo con el amigo que está al lado. Medio minuto les pido el favor y después les digo por qué. Ajá. Bueno, bien. Listo. ¿Ah? Bueno. Bien, la paz, Ah. Bueno, gracias. La chilena, tengo que hablar ahora. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, pero a decir verdad,
Esta mañana hablábamos sobre la confraternidad, también sobre la convivencia, pero creo que los últimos conferencistas tenemos la desventaja de que ya nuestras posaderas están cansadas. Entonces también fue una estrategia para que ustedes la descansen, porque vamos a tener nada más 20 minutos que quiero plantear cómo estoy trabajando yo, todos estos temas que se han tocado aquí con tanta trascendencia que nos conmueven al extremo, pero que quizás los arquitectos estamos desperdiciando la oportunidad de poder abordarlos a partir de un panorama que nos permita participar allí. Maruja, linda Maruja, siempre nos lleva acá el mensaje, pero ayer me dio un regaño, qué bueno, ¿cierto? Y lo digo ¿por qué? Porque ahorita Rinio lo decía con mucha claridad, esas personas que viajan cada semana y que nunca les ha pasado nada en el avión, son una realidad. ¿Sí entienden el mensaje? Son una realidad. El problema es que venimos a estos seminarios a quejarnos, como decía yo, plañideros, a decir que no se puede hacer nada porque existen unos señores que se hicieron elegir de manera irregular para representar lo que nosotros podíamos estar haciendo. Hace 2 años aquí murió uno de los arquitectos que más he admirado desde la distancia y que aquí tendrá algunas prevenciones y también tendrán algunas censuras, como me lo dijo ayer Memo, que es quien hace el Estadio Azteca, quien fue primer rector de la universidad que gentilmente nos invita acá. Creo que también fue rector de la UNAM y como dirían ustedes, también fue político y fue arquitecto. ¿Cómo es el nombre de él para darle un premio a usted? Pedro Ramírez Vázquez. ¿Cuántos Pedro Ramírez Vázquez estamos educando en nuestras universidades? ¿O seguimos pensando que vamos a hacer ciudades con estudiantes memoristas o estudiantes buenos dibujantes que van a concebir edificios extraordinarios pero sin pensar en ciudad? Rogelio Salmona dice, ¿hasta cuándo? Dijo, vamos a estar haciendo y educando estudiantes para hacer edificios y no para hacer ciudad. Lo primero que tenemos que pensar es qué es lo que está afectando a la ciudad y después nosotros poder enclavar todos esos proyectos maravillosos dentro de ese contexto de la ciudad. Entonces fíjense ustedes, en este momento estoy yo tratando de ver cómo asumo mi tema, que es un barrio, que quiero verlo rápidamente, es un barrio en mi ciudad Barranquilla que está a 14 kilómetros del Mar Caribe, sobre la ribera del río Magdalena, y hago rápido la consideración, los que han ido a Barranquilla, pero que hoy no sabe que allí hay un río. Como me decía alguien ayer, muchos cartageneros, creo que Maruja, nunca se han bañado en el mar, o sea, no podemos decir que son de agua. Esos señores son o puercos o ignorantes, porque como decía David Sánchez Juliao, el mar en Colombia es para los cachacos, o sea, como dijéramos aquí los gochos, ¿cierto? Los chilangos, correcto, o sea, en Cartagena el mar es para los cachacos. Entonces ¿cómo vamos a hablar de agua si ni siquiera los dos cartageneros están aquí? Y me llama la atención, ahorita el señor Howard, ¿te acuerdas? Se paró aquí y dijo que esa es la conferencia que más me ha gustado y resulta que es la única que ha venido, ¿cierto? O sea, ¿cómo somos los costeños? Y yo pensé que Sergio se la había pillado así rápido, ¿cierto? Le hubiera dicho, oye, pero si es la única que te he visto ahí, ¿cómo vas a decir que es la mejor, la de Martín Tagla, ¿cierto? Entonces, creo que tenemos que acudir a Platón, porque Platón le da la respuesta de ayer a Maruja. No se la doy yo porque no me supe expresar. El problema es que yo no quiero que los cartageneros vengan de Antioquia y los concienticen y le den educación. No, es que Platón es el que tiene la razón. Las ciudades
son en parte lo que son sus ciudadanos, ¿cierto? Entonces tendríamos que traer a todos los antioqueños que ven un chorrito de agua y se van y le llaman el tequendamita, porque en Bogotá había un chorro grandote y ellos tienen una cosita que parece un meado de burro ahí cayendo. Coño, y todos cómo lo quieren y cómo nos llevan allá a Medellín porque quieren eso. En mi ciudad, y como lo han visto ustedes, hay un muelle que fue el segundo más largo del mundo. Una belleza dentro del mar. Costó muertos hacerlo y ahí se está destruyendo. Yo no he dicho otra cosa, ni digo que vaya los antioqueños a enseñarnos cómo rescatarlo, porque proyectos hay, pero para tirar para arriba. El problema es que la comunidad no tiene la conciencia para hacerlo. Pero despectivamente lo he dicho, ¿qué tal si el muelle estuviera en Medellín? Sería un emporio turístico. No es un problema de proyectos, es un problema de la actitud de ese ciudadano. Y yo sí he dicho que las ciudades se parecen a su gente. O sea, cada ciudad se parece a la gente que es. Yo he vivido ahora mucho en Granada. Es que Granada se parece a su gente. Porque es que en Granada hay una universidad y resulta que el rector de la universidad es más importante que el alcalde. Van así en un evento y resulta que el rector se sienta en la mitad y el alcalde lo sientan por allá a la derecha. O sea, ¿por qué? Porque la universidad, es la ciudad. ¿Eso no es así, Reino, que tú has estado allá? Y por todas partes se respira el ambiente de la universidad. Tiene la ciudad creo que 280.000 habitantes y 120.000 están en torno a la universidad. O sea, hay que excluir nada más los niños y los mayores, pero además todo es la universidad. ¿Cuándo va a pasar eso en nuestras ciudades? Cuando tengamos la conciencia que si venimos a un seminario de esto y perdonen, pues así como lo regaló, aquí debían estar los cartageneros, ¿cierto? Porque estamos aprendiendo. Hemos venido aquí a aprender. Es uno de los mensajes que yo quiero decir y que da un poco de respuesta a esa situación. Entonces mi presentación, fíjense ustedes, se basa en algo muy práctico. Yo creo que a pesar de, y ya ustedes saben, a pesar de el trasegar por este seminario, que sí debo yo confesarlo, al primero que vine, y está testigo Sergio, alguno dije, aquí hace falta algo, o sea, tenemos que comenzar a invitar a que venga a los que dan las decisiones de la ciudad. Los recuerdo claramente, primer seminario. Muchos me miraron maluco, que cómo iban a venir alcaldes, que no sé qué. Bueno, bien, ahí quedó, pero qué satisfacción me da que viene y se sienta un secretario, creo, de aquí del despacho o del gobierno, que tiene que venir aquí, donde está el conocimiento. Pero en nuestros países de América Latina, y como lo dijo ahora Rinio, la academia anda por un lado y las decisiones por el otro. Y los estudiantes, que muchos de ellos tengo yo que reprimir, no, tengo que regañar un poco a los profesores de la Universidad Autónoma de México, porque le ponen muchos trabajos, creo, los ponen a madrugar, que vienen a dormir aquí al auditorio, ¿cierto? Entonces, los estudiantes de hoy, con ese vínculo de lo que está pasando, no van a ser ningunos ¿cómo es el nombre? Pedro Ramírez Vázquez, porque ellos no saben nada de nada. Comienzan a chatear y tienen la peor de la ortografía, ¿cierto? Entonces ayer nos decían que allá los Google y los que manejan eso van a poner y a restringir al que tenga mala ortografía, se irán a quedar sin clientes, ¿cierto? Porque ya hoy eso no se enseña en las universidades. Y hay otras cosas que tenemos que comenzar a dar con esos valores. Luego yo el mensaje que hago, que es que este barrio, ahora cuando lo he tomado como tema de mi doctorado de la Universidad de Granada, he escudriñado en lo más profundo de quienes pudieron estar allí como protagonistas de hacerlo en 1918, o sea, un barrio reciente, pero hecho con el concepto de la ciudad jardín. Resulta que toda la investigación que me ha llevado a incluso a entrevistar a personas que tuvieron que ver con ese protagonismo. Allá para el amigo de Medellín, sé que también hay un barrio, El Prado, allá en Medellín, pero este barrio es el producto de unas circunstancias especiales donde está incluido mis mejores propósitos, no porque yo lo haya hecho, sino por el pensamiento que siempre he tratado de poner.
¿Qué pasa? Que ese barrio fue hecho por intelectuales que pensaban que había que hacer una ciudad culta. Primero, que tenía que estar en la parte más alta para poder ver el río, porque la ciudad comenzaba a negarse hacia el agua. Y hemos descubierto además de que quien lo hizo, porque tuve la ocasión de entrevistar en Miami, en el aeropuerto, me lo encontré de coincidencias, esas cosas que la vida le otorga a uno, al nieto del creador del barrio, y él me confesó que él había hecho el barrio precisamente porque había leído un libro y había leído mucho sobre la teoría, sin ser arquitecto, de Eisenhower Howard, que es el que habla de la ciudad jardín. Entonces, este barrio, que es un ejemplo todavía palpable de lo que fue ese concepto urbanístico de la ciudad jardín, de grandes retiros, grandes jardines, mi ciudad lo está perdiendo paulatinamente, está cercenado, pero queremos encontrar una estrategia a pesar de, porque vuelvo y repito, la quejadera no nos ha conducido sino a unas circunstancias que no nos han llevado a nada, como nosotros, a partir de la gente que aún vive allí y de la participación colectiva, podemos lograr algunos propósitos. Pero para eso, este conocimiento que desbordamos aquí, que despilfarramos en estas aulas, tenemos que írsela a llevar a cada uno de estos ciudadanos. Creo que allí es donde estamos fallando y donde los antioqueños nos están dando cátedra de cómo meter la participación ciudadana en la decisión de hacer ciudad. Entonces, fíjense ustedes, este barrio, así rápidamente, aquí está Barranquilla en la parte norte de Colombia, está Cartagena y Santa Marta, no lo vamos a repetir porque los anteriores conferencistas han hecho alusión a eso. Aquí está mi ciudad, fíjense ustedes, una foto, tenía antes un ferrocarril que iba acá donde se construyó el muelle más largo para darle una recreación, y un río que desemboca todavía, si se permite decirlo, pues de alguna manera generosa al Mar Caribe. Y esta es la ciudad a la orilla del río, debe su nacimiento a que había unos ríos y además unos canales como los de Xochimilco acá, y aquí se comienza a poblar una ciudad que tuvo la oportunidad y que aprovechó la oportunidad de que muchos extranjeros llegaron en el siglo XX, digamos que con el motivo de que la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial de Europa se generaron unas migraciones que vinieron a dar aquí a Barranquilla, en virtud que era una ciudad próspera comercial, se había acabado la colonia, la conquista, viene la etapa republicana, asume el país, que sí que por aquí y por este sitio donde sale la mercancía a comienzos del siglo XX. Por eso la ciudad rápidamente crece y todo se desarrolla aquí en el centro. Y posteriormente el barrio que voy a tocar es aquí el barrio El Prado, que se decide hacer en la parte más alta de este contexto territorial, pero siempre con la posibilidad de gozar de la brisa, del paisaje y de los beneficios de ese caudaloso río que viene desde casi 2.000 kilómetros del sur del país, atravesando por todas partes y que viene a desembocar allí a 14 kilómetros después de Barranquilla. Digamos que el río es el último recodo que hace este majestuoso río para llegar al Mar Caribe. Lo otro es que, pues, yo quiero decirles que en virtud de lo que les decía anteriormente, Barranquilla para mí es la ciudad más cosmopolita de Colombia, la ciudad que ha estado más conectada con el mundo. Tenemos ciudades conservadoras, digamos Popayán, Monpós, la misma Cartagena, pero Barranquilla es la ciudad que se comunica siempre con el mundo, y ejemplo de eso podríamos poner, digamos, Shakira, que ha sido la primera premio Grammy, el Pibe, que lo conocen ustedes también, que jugó en el equipo allá, que es el Junior,
Esta mujer, ¿cuál es? No sé. Portentosa. Sí, dice Sergio que la Teta Vergara. Sí. La Toti es la cosa, la Toti Vergara, ¿cierto? Bueno. Este amigo fue el primer campeón de béisbol y allá los beisbolistas son los cartageneros. Sorprende, se llama Edgar Rentería, se retiró ahora hace poco. Y fíjense, hace poco también tenemos que una hija de un profesor de la Universidad Simón Bolívar es nada menos que Miss Universo, ¿se imaginan ustedes? No pude meter la foto, se me escapó, pero tenemos un edificio desde hace mucho tiempo que prometo que se los mando a Sergio para que se los muestre, que se llama Miss Universo. Era como una premonición de que íbamos a tener la mujer más bella del mundo nacida allí en Barranquilla. Entonces una ciudad sorprendente que está conectada al mundo mientras que Bogotá y otras ciudades siguen siendo unas ciudades del altiplano donde la confraternidad y la misma gente es más introvertida que nosotros, tiene menos calidad humana y también algo que nosotros podríamos decir, ese no sé qué que tienen los costeños, que es la rapidez mental, pero que no la hemos aprovechado para fines positivos, sino muchas veces para entrar en deterioro de nuestros mismos propósitos. Bueno, y otra cosa, el carnaval, vamos a pasarlo rápido, eso saben ya. Aquí se ve la ciudad, cómo nació, con frente al río, todos estos grandes edificios, digamos, ese edificio medio barroco, el edificio Ferrand, daba al río y ese era el comercio allí. Eso duró pues medio siglo hasta que estos señores, Parris, este americano, otro de origen inglés, y J. Herbie, alemán, pues deciden hacer un barrio precisamente en la parte alta. Vuelvo y les repito, ese barrio debe su vida a un libro, debe su vida a un propósito de mejorar desde el punto de vista humanista la ciudad en su calidad de vida con sus habitantes. Este es el primer trazado que se hace, es un arquitecto norteamericano, Werix, alumno de muchos arquitectos famosos, pero más que todo fue a estudiar a París y tenía todo el concepto de la influencia de Vincent y de los grandes arquitectos. Este es el primer trazado, causó algún tipo de inconvenientes porque los concejales de ese tiempo no entendían por qué las calles tenían que ser de manera curva y eso, porque estábamos acostumbrados a ese trazado colonial de damero, de cuadriculado, y que pues oí aquí muy bien sobre la línea recta que esto rompía ese esquema y hubo un gran debate sobre eso y pues se logró que el barrio tuviera canalizado muchas de sus calles mirando hacia el río y el mismo barrio, desde ese punto de vista que lo vemos aquí, obligaba en sus estatutos a que las casas tenían que todas tener una mirada hacia el río Magdalena. Entre otras cosas porque Barranquilla se da el lujo de ser la ciudad donde nace la aviación comercial en el mundo, solo sobrepasada por la SCACTA. Lo que ustedes hoy ven como Avianca fueron unos alemanes paisanos de Angie que llegaron allá y con aviones de guerra se instalaron allí y pudieron crear con la creatividad del barranquillero, cambiar ese concepto de los aviones de guerra que servían únicamente para salir a matar y cambian allí sus motores, le ponen unos radiadores y el primer hidropuerto queda allí en el río Magdalena. Luego, quienes concibieron la urbanización obligaban a que las casas, desde sus terrazas, era obligación ver el río Magdalena. Y si no había la posibilidad arquitectónica espacial, la casa estaba obligada en hacer un altillo para que la gente pudiera disfrutar del río Magdalena. Eso es historia patria en menos de 80 años, porque hoy la ciudad tiene una barrera que muchos de los que han visitado Barranquilla ha establecido una industria, muchas veces muy discutible su productividad desde el punto de vista del beneficio económico, pero que ha tapado subrepticiamente y de manera
caótica visual a la ciudad sobre el río. En este sitio que ustedes ven aquí, se me olvidaba decir, porque cuando estos alemanes hacen ese cambio de aviones y que se crea esa Sociedad Colombiana Alemana de Transporte Aéreo, solo sobrepasada por la KLM en Holanda, ni siquiera los americanos tenían aviación comercial. Vuelos que de allí salieron para Maracaibo y todo eso, porque ustedes tendrán en sus libros que se llama El Glorioso Allí Aéreo, habrá una foto grande donde dice Barranquilla. Entonces nosotros tuvimos aviación antes que los norteamericanos en Barranquilla, pero el dueño de la finca en 1912 presta por donde pasaban las vacas, que creo que eso se llaman trochas, para que se hiciera el primer vuelo e inaugurar eso que les estoy diciendo. Y es en América el primer vuelo que se hace de tipo comercial. Es el primer vuelo también que sale aquí, y allí cerca al muelle de Puerto Colombia tiran un saco de correo para poder inaugurar el correo aéreo. O sea, es la ciudad que tiene todos esos méritos, pero igualmente tú puedes ir a una universidad, puedes ir a un colegio y los alumnos no saben nada de nada. Ahí es donde yo creo que está la pérdida del eslabón de la cadena, en fortalecer todos esos aspectos que nos permitan apropiarnos de lo que los antioqueños nos dan cátedra y que muchas veces los criticamos, porque allá en Colombia se decir, es que los antioqueños son muy regionalistas, o sea, quieren mucho sus cosas. Nosotros somos los que no los queremos, por lo tanto no podemos tener tampoco una posibilidad de plantearnos a partir de nuestras identidades y a partir de nuestra fortaleza. Aquí carreteó el avión y aquí posteriormente resulta que ese es el momento donde sale la gente en la finca, salen de allí. Fíjense ustedes, Barranquilla era de chozas cuando ya tenía aviación, pero desafortunadamente ese avión sale y currumplum, plá, cayó. Primer accidente aéreo comercial en el mundo. Primero en todo, hasta en accidente, ahí está, y hay fotos de la cosa. Ahí se pone el monumento en honor a los fundadores de la aviación. Yo trabajo para una universidad que tiene su sede detrás de esa casa. Y tengo que confesarlo, con la mayor resignación y con la mayor tristeza, estoy seguro que si alguno de ustedes va y entra a todos los salones de la universidad donde yo trabajo y que fundó mi padre, ninguno sabe que enfrente se fundó la aviación en el mundo y que ese pájaro que está ahí pues tampoco le dice nada, más bien cree que es un gallinazo que está esperando que se pudra algún muerto para comérselo. No sé cómo se llama aquí los sopilotes, ¿cierto? Pero no hay eso, porque nos hemos desprendido de muchos propósitos que allí creo yo que los mexicanos nos llevan algo de ventaja. Y lo dirán, no tanto, pero bueno, pero es que de cuando el tuerto, ¿cómo es la cosa? Es rey, bueno, ustedes entienden el mensaje de la cosa. Pero cuando vengo aquí, pues, hay que decirlo, todavía los mexicanos no han llegado al grado de deshumanización con nuestra identidad que nosotros desafortunadamente tenemos. Bueno, son flores ahí, Sergio, pues también hay que darle cepillo a los mexicanos, ¿cierto? Que lo acogen, le dan a uno el hotel gratis, lo traen y todas las cosas. Entonces, imagínate tú. ¿Ah? No, pero lo sé también porque estudié aquí. Ayer hablaba creo que con la italiana esa altota que vino, Sofía Loren, ya vieron que vino también con Ricardo Montaner y todo esto. Entonces resulta que yo me decía, mire, quiere conocer México, la Ciudad de México, tiene que venirse 4 meses. Y Alejandro, que canta bellísimo, ranchera, dijo, no, 4, me están tratando mal, tiene que venir 1 año. Y yo cuando estuve aquí con Sergio, yo prometí que iba a conocer todos los museos de la Ciudad de México y no fue posible. Después un día regresé, recuerda, con mis padres y me dice Sergio, oye, vamos al Museo de la Acuarela. Y yo dije, yo soy acuarelista y nunca supe que aquí había un Museo de la Acuarela. Porque ustedes, el año pasado yo decía, aquí también burlándome de que ustedes hacen museo a todo
Decía, pero es que a ustedes le falta el museo de la chancleta. Y alguien me dijo, no, pero ya hay del zapato. O sea, que estamos llegando a la chancleta, ¿cierto? Pero en mi ciudad, o donde vengo ahora, para hacer un museo es una tragedia. Hay en una casa donde un señor, que el pobre no tiene ya, guarda todos los documentos y la alcaldía no es capaz ni de pagarle la luz. O sea, es una cosa como que lo que él ha estado haciendo durante toda su vida, sin retribución, no hay una valoración desde el punto de vista de los que manejan el poder y la distribución de la riqueza, que muchas veces sirve para hacer grandes torres, pero nunca para mantener los propósitos de nuestra identidad y nuestra historia. Bueno, entonces fíjense ustedes rápidamente la clase de casas que construyeron todos esos inmigrantes que vinieron de Europa y que no hemos hecho otra cosa sino de estarle dándole mona y dándole martillo para tumbarlas. Pareciera que nos estuvieran allí afectando el paisaje. Dale atrás, ves, esa quiero mostrarla porque es frente de donde yo trabajo en la universidad. Sergio, no, más adelante, esta foto es tomada frente a posgrados, ¿te acuerdas? Donde hemos ido, pero era esto, no había ni siquiera árboles porque el barrio tenía que ver el río. Sí lo ven allá, o sea, quien venía por aquí bajando un carro por el río, ahora no se ve nada porque el barrio se transformó de una manera inesperada. Bueno, ahí se ve el río, vuelven a ver la otra que viene, allá se ve el río. Mire, este es el Hotel del Prado, los que han ido allá y ves que bajando la calle conducía al río. O sea, mis paisanos, mis antepasados, yo no tuve la generosidad ni tuve el privilegio de gozar eso, salían en una patineta o en una bicicleta y allá lo iba a esperar el río. O sea, blum, allá caía el río como no frenara. Nosotros, hay niños en Barranquilla que no saben que en Barranquilla hay un río, no saben. Tienen que ir donde un tío, un abuelo que se lo muestre, lo monte en el edificio más alto para que pueda ver que Barranquilla tiene un río. Tristeza, pero la realidad es así. Mira, llegaron los cartageneros que nos estábamos quejando que en Cartagena en el mar es para los cachacos, ¿cierto? Creo que tú nos decías ayer que en Cartagena hay gente que tiene 40 años que no se baña en el mar. Entonces, ese es la primera misión que debíamos hacer nosotros. Comenzar a educar a nuestros niños a partir de que ellos puedan transformar lo que nosotros no hemos podido a pesar de esas circunstancias adversas que nos ha puesto la realidad política y la tal democracia que termina ofreciéndole oportunidades a esas personas. Abro comillas muy rápido, en mi ciudad es lamentable, los que nos representan, senadores, eso, compran los votos para ir a Bogotá a representarnos. Pero como lo ha dicho Rinio, es una realidad, es una realidad. Ahora nosotros tenemos que ver qué hacemos ante esa realidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que nos hemos planteado en este barrio, en la Universidad Simón Bolívar, que por factores circunstanciales crece ahí, es ser generoso con ese barrio, devolviéndole algunos aspectos de nuestro conocimiento y con un poco de valor comenzar a hacer algo que las autoridades no van a hacer. Por ejemplo, el nivel freático de este barrio es altísimo. Uno abre un hueco de medio metro y ahí hay agua. En la Universidad Simón Bolívar se come mucha fruta, los estudiantes comen mamón, no sé cómo se llama aquí, comen una pepa de mango, comen algo, ¡pum!, y lo tiran ahí, y a los 6 meses ya hay un árbol, porque la pepa tiene la virtud de sacar su rabito y sin que nadie lo riegue crece un árbol. Tenemos que estarlos trasplantando de un lugar a otro. ¿Qué he planteado yo? Y creo que Sergio lo recuerda porque vi que llegaron el día que murió mi padre y selló esa propuesta, que por qué todo el barrio que estaba allí haciéndole honor a un intelectual que gastó su vida y dedicó su vida a salir adelante a partir de, a pesar de, y hacer propuestas de educación, no volvíamos a mirar cómo era el barrio y esa cantidad de fortalezas en la defensa ecológica para poder convertirlo en lo que fue, pero además en que podríamos, como homenaje a eso, convertirlo en un jardín botánico a cielo abierto. Yo recuerdo la casa de mi abuelo, porque tengo que decirlo, yo casi creo que si mi mamá lo ratifica, porque a veces dice que yo soy cachaco, que nací en Popayán,
No sé, allá debe estar mirándome y ella lo dirá, pero yo nací en el barrio y he trabajado toda mi vida en el barrio. O sea, sería lo menor que yo no podría, debería poner todo mi espíritu y toda mi intensidad para poder tratar de mantener ese barrio. Y es muy fácil, pero hay algo. La electrificadora comenzó a poner cables por todos lados que impiden que los árboles puedan desarrollarse. Ese es uno de los propósitos. Entonces, hemos comenzado a toda la comunidad que queda ahí a mostrarle estas fotos para que ellos vean cómo es su barrio. Muchos dicen, pero es que fíjate tú. No, aquí no vamos a meter que si hay una autoridad ambiental, que si hay un político. No, vamos nosotros a ver qué podemos hacer a pesar de. Y ahí les voy a llegar a lo que yo quiero decirles como epicentro central de la conferencia y de mensaje. Dale allí, Alejandro. Miren ustedes, eso que decía yo, que las casas que no pudieran ver tenían que hacer un altillo de ese tipo. El río, según la orientación, iba a ser para el lado de atrás. Como se ve ahí, esa casa, fíjense, tiene el altillo hacia atrás precisamente porque va hacia la ladera donde va el río y es lo que obligaba el estatuto del barrio. Esta es una de las casas símbolos que ya no existen, muchas de ellas ya son historia patria, una de las mansiones más elegantes que tenía donde funcionó el club alemán, que hoy ahí desafortunadamente ya hay una mole de edificios, igualmente desocupado porque la gente pues prefiere el barrio desde el punto de vista de sus grandes mansiones que vivir en pequeños apartamentos. Bueno, son muestras de eso. Esta es la casa de la universidad. Esa fue una casa hecha réplica de la que tuvo Charles Chaplin en la costa de Niza, porque es que muchos de esos inmigrantes, al no haber arquitectos todavía graduados, traían sus planos y los alarifes de esa época le interpretaban los planos y la construían exactamente como la habían tenido esas familias en Europa antes de venirse huyendo, motivados por la guerra y las hambrunas europeas. Ese es el Hotel del Prado, es proyecto de un arquitecto Burdes Higgins. Mi padre José Consuegra Higgins, donde yo estoy investigando, que vino de Carolina del Norte a ver si tiene algún nexo familiar. El Hotel del Prado, fíjense ustedes la magnitud del hotel. En los años 80, cuando yo estudiaba, recuerdo que se iba a construir allí un gran edificio y la gente se oponía y se oponía. Y pues resulta que el edificio, cuando iba en el 7º piso, sorpresivamente, esa es la primera piscina que tiene Colombia, hecha ahí en el Hotel del Prado, porque según decían algunas personas, pues en Bogotá no había piscina, además los cachacos no se bañaban porque había mucho frío, ¿cierto? Entonces, en ese barrio se hacía también el carnaval. Allí nació el carnaval desde el punto de vista de lo que es las exposiciones artísticas. Esta es una semblanza ya de los años 70, será esta foto, donde sigue estando por allá el cóndor que semejaba la fundación de la aviación, y aquí se pusieron todos los héroes que cayeron allí en el accidente aéreo. Ese parque pues se ha transformado también. Ahí vemos cómo es uno de los aspectos alrededor de ese sitio simbólico. En el día de hoy ya esos grandes edificios que reemplazaron esas mansiones. Y aquí se ve la tragedia del Hotel del Prado, que pues muchas personas dicen que allí hubo una cantidad de circunstancias especiales, pero que todo era que le siguió, según algunos dicen, el propósito del querer de la comunidad, que quería que no se construyera ese edificio para reemplazar allí el Hotel del Prado. Este era el teatro de ese barrio, el Teatro Apolo, donde se presentaron grandes artistas, y hoy pues quedan algunos de estos elementos que son ese propósito en el cual nosotros estamos encaminados, y estamos además de eso
diseñando una estrategia que pueda mantener aún todavía ese lenguaje que ha ido perdiendo el barrio poco a poco. Pero quiero decirles algo, porque también nos suena aquí, y esa no es mi posición como persona en el término de la restauración, que todo esto no se ve desde un punto de vista romántico, o sea, no es solo dejar la casa ahí, sino que hoy estamos diseñando una estrategia de ver cómo podíamos darle un nuevo uso a esa vivienda que permita que también entre en ese concepto de lo que hoy llaman la competitividad y la utilidad económica para poder dar solución al mantenimiento y a la sostenibilidad de esos proyectos. Y les confieso que muchos de ellos hemos descubierto que en estas mansiones, y lo dijo Gabriel García Márquez, eran donde estaban las más exclusivas, exquisitas bibliotecas de Colombia. Porque vinieron muchos europeos y vinieron muchos intelectuales. Yo hago ahora una deducción que muchos de los que huyeron de la guerra quizás estaban en contra de esa violencia. Y la gran mayoría era gente que tenía unos grados altos de cultura. Entonces, en estas casas, como lo hemos comprobado, hay unas bibliotecas excelsas en las cuales también se está regresando a que se haga ese tipo de proyectos, como ya muchas entidades lo han encaminado, para que la gente tenga esa oportunidad de tener el contacto con las naciones a través de su fortaleza más alta, que en los mismos estatutos decía que mejor era hacer una biblioteca, que le insinuaban al dueño que hiciera una biblioteca, pero que no hiciera un bar, pero no se prohibía así tácitamente que no se hiciera un bar. Pero ese fue un propósito siempre desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista intelectual. En esta casa vivió Álvaro Cepeda Zamudio, que era el amigo cercano de Gabriel García Márquez, y que dicen que era aún más inteligente que él, pero murió de cáncer a los 40 años. Y pues allí también habitó Obregón y toda esa pleyade de intelectuales que forman lo que se llama ahora el Grupo de Barranquilla. Gabriel García Márquez casi que se hace escritor ahí en ese barrio, y allí es donde comienza a escribir sus primeras novelas. Bueno, hoy, fíjense ustedes, hay una indolencia desde el punto de vista del cuidado de la naturaleza. Pero en eso quiero decirle, hemos estado trabajando para fortalecer eso, y nos llama la atención porque en Barranquilla es el barrio donde más llueve, pero es donde hay más árboles, lo que nos hace deducir, yo no soy especialista, pero creo que donde hemos ido arrasando, pues nos están presentando sequías. Ya Barranquilla no es una ciudad pequeña, es una ciudad donde uno puede llamar a un amigo y dice, no, es que por acá está lloviendo, pero en mi casa no está lloviendo. Entonces fíjense ustedes, en virtud de esto, el barrio pues es de los que más arborización tiene, pero también nos da ese indicador que es donde más lluvias caen durante el año. Fíjense ustedes, todo esto con unas brigadas de estudiantes hemos podido comenzar a fortalecer la condición de cuidar desde el punto de vista de defensa ecológica de esas grandes árboles que muchos tienen 100 años y tienen la misma edad de las mansiones que todavía se mantienen allí en el barrio El Prado. Bueno, ya vamos terminando, no se me desesperen. Bueno, fíjense ustedes, hace unos días vamos bajando por ahí un domingo a pasear, creo que íbamos a pasear. Yo tengo un hijo que vino aquí el otro día que dice que tenía 7 años, ¿te acuerdas? Hoy tiene 9. Entonces íbamos en mi carro y Luisito venía atrás, él se llama Luisito. Sergio dice que es loco, pero no, él de loco lo que tiene es que se las tira de loco, pero saca la cabeza Luisito y le grita a un tipo que está haciendo esto, le dice, ¡asesino! Yo, no sé, oye, pero ¿por qué tú tienes que estarle gritando cosas a la gente? Yo me he devuelto a ver, es un domingo, y están tumbando este árbol que es frente a la casa donde habitó Gabriel García Márquez. Al lado queda la entidad que debe velar por el cuidado de la naturaleza. Pero resulta que esa entidad nunca tiene plata para hacer mantenimiento, porque le toca pagar una nómina de burócratas
que le llaman, que le mandan estos amigos que nunca se caen en los aviones, ¿cierto? Entonces el pobre gerente la pobre gerente tiene que buscar a ver de dónde saca plata. Y resulta que, claro, hay una forma de buscar plata, dar permiso para tumbar los árboles, porque paga uno para que lo tumben. O sea, en virtud de esa falencia de la entidad que no tiene plata, porque la mitad va a ver cómo reelige a su tutor que lo pone allí, entonces sirve para tumbar los árboles. Pero realmente el árbol no tenía permiso y se forma una confrontación. ¿A partir de qué? De que yo me devuelvo y yo voy a tomar una foto allí y hay un vigilante de estos que ponen con cachucha y revólver y todas esas cosas. Revólver, dice Luisito, no yo. Entonces sale, ¿cómo? ¿Usted por qué va a tomar fotos? Y le digo, porque estoy en el espacio público, ¿cierto? Quiero tomar una foto para denunciar esto. No, usted no puede. Fíjese, si me dieron orden que no se podía tomar fotos. Y ahí hay un conflicto, ¿cierto? En ese conflicto se presentan problemas. Y ahí está, viejito, este es Luisito, el que crea las circunstancias. Ese Luisito mandé y de pronto se los mando, ¿verdad? Cuando tenía 3 años, en el lago de Maracaibo, tenemos un video que ya llamé a mis cuñadas para que lo manden. A los 3 años decía, oye, que ustedes maracuchos no cuidan el planeta. ¿Cómo van a ensuciar esto aquí? Y yo le digo, la gente se quedó sorprendida. ¿Por qué? No, porque es que en su colegio hay una maestra que le ha hablado de que estamos exterminando el planeta. No soy yo, nadie va a decir ahora, pero es que como padre, no, de veras, yo no le he dicho nada, y ahorita una muchacha me hacía una reflexión allá cuando estábamos montando la foto y decía, arquitecto, la que está allá de ojos verdes y todo eso, me decía, arquitecto, pero ¿cómo no va a ser así? Si los niños en América Latina, toda la televisión, el 90% es destrucción, ¿cierto? Están matando gente, cortando árboles, o sea, es destrucción. Creo que menos del 10% es creación, o sea, hacer algo, hacer un juego, o sea, estamos en una encrucijada sobre eso. Y se los confieso, él fue el del tema, el de la cosa, ahí está el problema, dale para adelante. Al otro día la prensa se interesa por esto, ya después yo tomé un poco de miedo también, porque hay circunstancias sobre eso, y la prensa se interesa sobre eso. Y se crea un problema en la cual no se sabe si así, porque eso está en investigación y muchos de los que están aquí que me han preguntado, aprovecho para decirle, a mí a raíz de ese problema me sacan en una moto de la ciudad y me amarran en un árbol, ¿cierto? Casi con una pistola aquí me dicen, ¿te gustan los árboles? Bueno, entonces 3 días amarrado en un árbol a 90 kilómetros de mi ciudad y verás cómo te puedes regresar acá. Y sigue hablando, ¿viste? Que las cosas no están como deben estar. Afortunadamente estos señores que llegan aquí, y es lo que vengo también a agradecerle al SUI, nos llevan mensajes esperanzadores, nos llevan propuestas, nos hacen disertaciones allá. Y en eso quiero decirle que nos ha faltado también la honestidad desde ese punto de vista, porque en esta sociedad latinoamericana un poco de lo que hemos perdido es de la confianza. Resulta que la última vez que fueron, que es esta, Sergio y Maruja, que es la que va dando las órdenes, nos dice, vamos al río. Resulta que Sergio se aculilló, como decimos nosotros, vamos al río, ¿cierto? Y después de la conferencia, míreme la cara a mí de tragedia, porque es que en el río hay una cantidad de problemas. Ellos es chévere ir, pero detrás del río, así como le decía yo a los antioqueños ayer, que tuvieron una crisis desde el punto de vista de que se han hecho películas de Pablo Escobar y eso, la acabaron, pero no los mandaron para allá. Y hoy, tanto en Cartagena como en Barranquilla, día de por medio en los periódicos se sabe que en esas orillas en las noches pasan muchas cosas que afectan a la comunidad, que favorecen a los viciosos del norte, que les dan la posibilidad de todo lo que ellos han inventado como sociedad, pero que nos afecta a nosotros porque ese río se mantiene cercenado y cerrado para poder tener operaciones subrepticias y operaciones poco santas que nos permiten el acercamiento con el río. Pero llega Maruja, vamos al río.
y vamos al río. Y resulta que cuando yo llego allá, me llaman al otro día un periodista, oiga, es que es verdad porque hemos perdido la confianza. Resulta que Ignacio Consuegra de la Universidad de Simón Bolívar se inventa un seminario y trae unos tipos que se la dan de mexicano. Y digo, ¿cómo que se la dan de mexicano? No, ¿por qué? Le digo, no, porque es que el señor es el tal doctor Sergio, no habla como mexicano. Digo, ¿cómo que no habla como mexicano? Sí, claro que no. Él no habla como mexicano. Y digo yo, ¿y cómo hablan los mexicanos? Dice, no, es que él no habla ni como Cantinflas, ni Maruja tampoco habla como la chismotrufia. O sea, nosotros tenemos el concepto que yo me llevo a unos conferencistas para que ellos engañen a la gente con unas teorías que van en contra de los intereses de estos señores que no se caen en los aviones. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Y creo que ustedes dirán, pero qué señor tan exagerado, que lo diga Sergio si no fue cierto. Un periodista, o sea, está sucediendo cosas que hoy el propósito que hemos perdido en esa sociedad, esa confianza que nosotros debemos tener entre nosotros. Bueno, hacemos el recorrido sobre el río, fíjense ustedes, es aquí el río, miren a Sergio la cara de preocupación, ahí llegamos a ver todas estas cosas. Y ahí lo digo yo vengo un poco ahora de Las Vegas, de San Francisco, de Los Ángeles, recorrimos kilómetros con mi familia, no pude ver una librería. Esa es la diferencia que nosotros podemos establecer. Tenemos que primero apropiar una cultura en nuestras ciudades para poder abordar estos propósitos. Y se lo decía a Angie que le daba mucha risa también, que yo le decía, oye, ¿qué tal que las maquinitas, la cantidad de maquinitas que hay en Las Vegas fueran anaqueles de libros? Yo creo que los Estados Unidos serían el país más culto del mundo, ¿cierto? Desafortunadamente, pues, el mensaje que quiero darles yo es que nosotros podemos derrotar ese escepticismo, esa realidad que muchas veces nos es adversa, fortaleciendo los aspectos culturales y utilizando y aprovechando estos seminarios para cristalizarlos en proyectos positivos en nuestra ciudad. A partir de eso salimos al río y vemos allí también, fíjense ustedes, creo que mi mamá me dijo que está viendo, esta es mi mamá, la cara de angustia que lleva, o sea, está porque tenía 40 años que no navegaba. Ustedes no se dieron cuenta, pero después hubo que llevarla al médico porque estaba temblando del miedo de haber navegado con nosotros en el río Magdalena. Un poco también es eso. Podríamos tener la posibilidad que tiene París y que tiene todas las ciudades, pero que las desperdiciamos de una manera, digamos que equívoca. Y aquí está Maruja llamando también, es que hay que insistir sobre el río. Dale. Y ahí tenemos esa ciudad. Afortunadamente, del lado del Prado, ya comienzan los organismos estatales, abrieron un pedazo de vía que se llama la Avenida del Río, que es el comienzo de una avenida que ha sido muy exitosa. Es esta parte, allá ven la ciudad con sus grandes edificios y todo, pues esa ciudad que niega rotundamente la barrera del río. Pero ha sido un éxito porque allí los domingos la gente va a montar bicicleta y a realizar todas sus actividades. Miren, ahí está la Avenida del Río. Dale, Alejandro, te dormiste. Miren, esto también se han hecho trabajos aquí, todo esto también es un acercamiento. Eso no lo alcanzaron a ver esta vez, pero es el edificio de la Intendencia que ya se plantea una plaza para acercarnos al primer caño que le dio origen a Barranquilla, que es el caño donde llegaban los vapores y que vieron con anterioridad. Y bueno, ahí tenemos también, como para finalizar, las figuras de que salimos esta mañana a las 5 de la mañana a dar una vuelta con Sergio por la Ciudad de México. Me parece generoso, pero también sabes que, ¿por qué puse yo esa foto cuando he oído aquí las conferencias sobre la bicicleta? Que yo me he puesto a reflexionar sobre las ciudades y creo que el regresar a la bicicleta es una derrota. Permítanme que es una apreciación personal, pero no es como el momento apropiado, o no el momento, sino una circunstancia, porque los urbanistas no hemos sido capaces de organizar unas ciudades
con unos sistemas de transporte que nos permitan el adelanto ese del que estamos muy orgullosos de la tecnología, poder introducirlo en esas ciudades para generar una movilidad que sea un poco menos riesgosa, pero también primitiva desde otro punto de vista, como es la bicicleta. Lo digo porque fíjense ustedes que las ciudades hoy tienden a crecer, pero es una crítica contra los urbanistas. A veces nos tiramos puya porque Sergio me tira la puya como restaurador y yo se la tiro como urbanista, pero a mí me llama la atención algo. En el caso de mi ciudad, ya es una ciudad caótica porque no dio los resultados desde el punto de vista espacial para dar solución a ese crecimiento inminente, innegable e inobjetable. No lo podemos negar. Entonces esa ciudad se vuelve conflictiva al cabo de 20 años. Pero lo que yo noto en América Latina es que los nuevos barrios tampoco están dejando el espacio cuando esa ciudad llegue hasta allá. Entonces es un tema que nos tiene que poner a pensar y que para mí, así como lo hemos visto en este seminario, y ya comienzo a decaer y abrir la expectativa para el diálogo que vamos a tener, es un problema de honestidad y de ética, porque los arquitectos hemos ido perdiendo esa posibilidad de estar anclados a una ética que sí tuvieron muchos arquitectos en el pasado. Ayer a mí me llamaba la atención la cara de Gaudí, el barcelonés, una cara de ético, de honorable. Hoy los arquitectos tienen cara de políticos. O sea, no tienen cara de arquitectos, y ahí tengo que sacar la excepción de Rinio, que tiene cara de arquitecto. Porque no es solo ser arquitecto, sino parecerlo, ¿cierto? Entonces tú ves muchos arquitectos ahora que tienen caras de contratistas, o sea, del amigo, del político, de no sé qué, y a uno la vida le va labrando la cara que se merece. Por lo tanto, yo me pongo a pensar, y lo veía en estos días también, nosotros hoy en las universidades, y lo que hemos avanzado con tecnología en esto, tenemos más conocimiento, tenemos más actitudes, pero nuestros abuelos eran más honestos que nosotros. Y eso lo involucra en el tema que ustedes han visto sobre el agua. Porque si uno concluye y van una cantidad de vertientes hacia el mismo propósito, todos los problemas que está ocasionando los arquitectos, los urbanistas o la humanidad sobre el planeta son problemas de honestidad. Porque así lo dijo un presidente de Uruguay, creo, en estos días, el problema del medio ambiente, creo que fue Pepe Mojico, decía, el problema del medio ambiente no es del medio ambiente, es un problema político, donde cada gobierno está encaminado a crecer, a hacer un crecimiento económico que muchas veces va al bolsillo de pocas personas, afectando la capacidad de otros, o como llamamos crecimiento económico, haciendo del pudín más grande, pero las tajadas más chiquiticas entre los mismos que manejan eso. Es un problema de gobernabilidad, porque al ser un problema político, resulta que nosotros tenemos que tener el respeto que nos dijo Martín ahorita sobre la naturaleza, porque la naturaleza, como lo decía Martín, no nos necesita a nosotros, pero a nosotros sí necesitamos de la naturaleza. Y ese es un problema que se está mirando aislado, el deterioro del planeta, la pérdida del calentamiento global y del agua, porque cada país va en un BMW, el otro quiere un Rolls Royce, hacia el mejoramiento de esa capacidad económica, sin reconocer que ese es un problema global que hay que verlo desde el punto de vista del manejo político, para que la política de cada país pueda entender que tenemos que tener unos propósitos loables en el respeto hacia esa naturaleza. Y por último, pues yo creo que hay que incluir algo que es importante, además de la verborrea que yo he tenido en esta tarde, y es el hecho de que tenemos que tener un poco, además del conocimiento, un poco de valor. Y allí está lo que nos decía un conferencista acá, que también nos decía que el hombre es el que inventa la línea recta por encima
de otros conceptos que tiene la naturaleza, que en ninguna parte es así directa, nunca es completamente, como dicen ahora, psicorrígida, sino que tiene más bien formas que nos ayudan y nos invitan a la convivencia y a la tolerancia. Creo que además de todo el concepto de la cultura, de la competitividad, de la tecnología, tenemos que incluir los urbanistas este elemento que es el elemento del valor, el elemento de las bolas, el elemento de la bola que es presente en algunos aspectos incluso de la tradición arquitectónica y de la historia. Bolas que les sobran a algunos profesores que incluso los tiran en el suelo, ¿cierto? Eso que está allí es la representación y la finalidad de mi mensaje. Creo que además del conocimiento de la academia, tenemos que seguir teniendo ese valor con que Maruja se levanta a defender a su ciudad porque le duele, pero que nosotros también tenemos que participar activamente para poder educar una comunidad que cada día es más ignorante en estos aspectos del planeta. Y por último decirles que yo creo que las ciudades que deben llamarse ciudades son aquellas que después de un niño haberlas recorrido de la mano de su abuelo, quisiera vivir en ella. Y que las ciudades hoy no pueden medirse a partir de la altura de sus edificios, sino de la estatura de sus intelectuales. Muchas gracias.